los antiguos tenían un gran interrogante. ¿Cómo se justificaría el ser humano delante de Dios? Por ejemplo, en el libro de Job se plantea la pregunta en varias oportunidades. Job capítulo 4, verso 17 dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí que en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrados por la polilla? Luego en el capítulo 9 dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Más adelante en el capítulo 15 dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Estamos hablando de un Dios que es santo y santísimo. Y en el capítulo 25 del mismo libro de Job dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, dice aquí, leo en la Biblia, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. El punto es, ¿cómo podrá un pecador aparecer como justo ante un Dios santo? ¿Cómo podría hacer eso? Era una inquietud que le quebraba la mente a todos aquellos antiguos. La respuesta a las inquietudes de los antiguos y de los modernos la tiene el apóstol Pablo, quien fue inspirado por el Espíritu Santo allí en Romanos 5. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, ¿verdad? Hay una persona justa y de pronto alguien dice, no, yo muero por ella. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Y eso lo dudo mucho. Que haya un justo que vayan a matar, a justiciar y llegue otro y diga, no, no, no lo maten a él, mátenme a mí. Porque es que es una persona justa. De pronto pudiera ser que alguien osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿quién muere por un pecador? ¿Quién muere por un mentiroso? ¿Quién muere por un homicida? ¿Quién muere por un violador? ¿Quién muere por un asesino? ¿Quién muere por un pecador? Cristo murió por nosotros. A su nombre sea la gloria. Entonces dice la escritura, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El que ha sido justificado por Cristo no le teme a la ira venidera, no le teme al juicio venidero, porque ha pasado de juicio a misericordia, de condenación a salvación. Seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, éramos enemigos, porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El domingo pasado hablamos de expiación por fe, ¿se acuerdan? Ahora vamos a hablar de justificación por fe en Jesucristo. Allá en el Antiguo Testamento, Dios estableció en el pueblo de Israel una forma de acercarse a Él mediante sacrificios y derramamiento de sangre. Cuando usted lee por allá esos libros que casi nadie le gusta leer, Levítico, hay un libro en la Biblia que se llama Levítico. Amén. Nadie lee Levítico ahora, porque usted lee Levítico y eso es sangre por todos lados. Usted encuentra a los sacerdotes establecidos por Dios degollando animales, corderos, carneros, todos esos animalitos los degollaban y derramaban la sangre. Y yo estaba leyendo estos días ahí en Levítico, pero ¿por qué tanta sangre? ¿Por qué? Eso era un animal, se sacrificaba en la mañana y otro en la tarde, y la sangre por este lado, y era todo un sistema de culto complejo. Era que a Dios había que acercársele de esa manera. Aparte de los sacrificios, usted lee todas esas leyes desde Éxodo 20 en adelante, todas esas leyes cubriendo Levítico y más allá, una cantidad de cosas que Dios exigía. Y a través de eso se aplacaba la ira de Dios momentáneamente y les daba el perdón por un año. Por un año les daba el perdón. Sin embargo, todo eso no satisfacía plenamente la justicia de Dios. Dios no quedaba plenamente satisfecho. Es verdad que moría un corderito inocente, un carnero, un macho cabrío, todo eso, había sangre, había sacrificio, pero Dios no quedaba plenamente satisfecho. Pero dice el escritor a los hebreos, escuche por favor, porque si la ley, allá la antigua, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No, esos sacrificios no podían hacer perfecto a las personas delante de Dios, no las podía justificar. De otra manera, o sea, si se pudiera lograr eso, cesarían de ofrecerse los sacrificios, pues los que tributan ese culto limpios una vez ya no tendrían más conciencia de pecado, pero la gente seguía con conciencia de pecado. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, y aquí viene, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios se preparó un cuerpo humano. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ese es Jesucristo, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ustedes recuerdan a un rey muy amado por Dios, pero que hubo un momento en que pecó gravemente contra el Señor. Pues que tenía que estar en la guerra y se quedó por ahí jugando con el Nintendo, no, que se quedó allá en el palacio y se puso a pasearse en la terraza del palacio y por ahí, pues miró allá al fondo y vio una chica bañándose desnuda y pues a él le llamó la atención y mandó traerla, y lo que pasa después ya eso usted se lo imagina. Y entonces el rey tenía la posibilidad de ofrecer muchas cosas por ese pecado, pero él dijo, ¿qué te puedo ofrecer? No quieres la cantidad de animales, de sacrificios. Eso no satisfacía la justicia divina. Pero dice, hablando de Jesucristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
quita lo primero para establecer eso último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, allá los sacerdotes del Antiguo Testamento, día tras día estaban ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, la ofrenda de su cuerpo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Cuántos le creen al Espíritu Santo? Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Ya no estaban las leyes de Dios en las tablas aquellas de piedra que fueron escritas por el mismo dedo de Dios y que Moisés las quebró después, nada más bajando de la montaña, venían fresquitas las tablas de la ley. Dios acababa de escribirlas y Dios en la montaña dándole leyes para que el pueblo fuera fiel a Dios. Y el pueblo abajo, como vio que Moisés se demoraba 40 días, parece que era mucha demora para ellos, y dijeron, este Moisés no sabemos lo que le haya pasado. Aarón, haznos dioses. Y Aarón hizo ahí dioses con el oro y la plata que tenían. Y entonces cuando Moisés venía con las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, se le dio soberbia. Oiga, al hombre más manso de la tierra le dio soberbia. Así como tú te imaginas que pasan las cosas. Y que el manso Moisés cogió esas tablas y dijo, esto aquí no hay nada que hacer. Tome. Quebró las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Entonces Dios dijo, no, esas leyes en tablas de piedra no funcionan, pero viene el día en que escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Gloria a Dios. ¿En las mentes y corazones de quién? De aquellos que han creído que Jesucristo es la ofrenda perfecta por sus pecados. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de los pecados no hay más ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado, el sacrificio perfecto que satisfizo la justicia divina, fue la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, su sangre derramada. Por eso, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo de carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, ¿se acuerdan de esta mañana? Mantengamos firme sin fluctuar. Porque a Dios no le agrada a la gente que anda fluctuando, que sí, que no, que me consagro, que me entrego, que me bautizo en su nombre, que no, mejor espero, que voy a seguir. Deja de fluctuar. Gente fluctuante de aquí para allá. Si con todo lo que está pasando no te pones firme con el Señor, creo que ya nada te hace poner firme. No siga fluctuando. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y ahora sí que hay que congregarse, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar que llegaría el día en que uno tendría que inscribirse para congregarse? ¿Verdad?
¿Quién se imaginaba eso? Bueno, cuando le manden el link, rapidito, porque llamaron a algunos que no han alcanzado, pero gracias a Dios que por ahí todavía hay puestos. No dejando de congregarnos. Algunos tenían esa costumbre, pero ya creo que no la tienen, ¿verdad? Antes exhortándonos cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿Cuál día se acerca? ¿Cuál es el día que se acerca? ¿Cuál es el día que la gente está esperando? ¿Qué día esperas tú? ¿Qué estás esperando tú? ¿Cuál día? ¿El día que todo mejore? Ay, el día que se acabe la pandemia, el día que pongan la vacuna. La Biblia dice que el mundo va de mal en peor y esto va a seguir empeorando. No, de verdad no es por colocarles terrorismo psicológico. Ese día se acerca. ¿Cuál día? El día en que el Señor Jesucristo llevará a los que han creído en Él y por lo tanto han sido declarados justos ante Dios. Por eso sigue diciendo la carta a los Hebreos: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. O sea, todas aquellas cosas que hacían en el tabernáculo eran figura de las cosas celestiales. Por eso Dios en el monte Sinaí le mostró a Moisés todo lo del tabernáculo y le dijo: mira, que todo se haga conforme al modelo que has visto. Entonces, esas cosas que se hicieron terrenalmente eran figuras de las cosas celestiales, pero las cosas celestiales se purifican con sacrificios mejores, porque no entró Cristo en el tabernáculo del desierto allá hecho a mano, figura del verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo. O sea, estaba en el cielo, vino, hizo su obra de salvación y entró al cielo, porque el que descendió fue el mismo que también subió para llenarlo todo, aleluya, y está sentado en el trono. ¿Por qué está sentado? Porque ya hizo la obra perfecta. Entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como en el tabernáculo del desierto. El sumo sacerdote terrenal entraba en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar. En aquel tiempo antiguo era para aplacar, pero con el sacrificio de Cristo es para quitar de en medio el pecado. Cristo resolvió el problema. Quitó de en medio el pecado, lo que hacía separación entre Dios y la humanidad. Lo que te separa es el pecado, pero ya el Señor lo quitó. ¿Qué impide a la gente que se acerque a Dios? Si ya Cristo quitó el pecado de en medio, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Gloria a Dios que yo me cuento ahí. ¿Quién puede decir amén? Los míos también los llevó, ya los llevó, los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los que creen en Él, los que andan con Él, los que viven para Él. Bienaventurados los que le están esperando, porque de que viene, viene. Amén, gloria a Dios. Ya el apóstol Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Romanos había dicho: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Para quién es la justicia de Dios? Para los que creen en Jesucristo. Porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Porque todos pecaron
Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así quedamos todos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria a Dios, porque yo puedo decir que soy de la fe de Jesús. Alguien también puede decir aquí lo mismo, ¿verdad? Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Dónde queda la arrogancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, por la ley de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Bueno, a ellos los escogió, es el pueblo escogido sobre la tierra. Escogió a Abraham como padre de esa nación, Isaac, Jacob y todas esos descendientes. Pablo pregunta, a ver, ¿es Dios, siendo Pablo judío, es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles, porque Dios es uno. Ahí deberíamos decir amén como con más alegría, ¿verdad? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los judíos y a los gentiles. Luego invalidamos por la fe la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. El ser humano está bajo pecado, por lo tanto está en condenación y necesita desesperadamente aparecer como justo delante de Dios. Tú te preguntas, ¿cómo puedo yo, que tengo pecado, que vivo en maldad, vivo en mentira, en toda la vida lejos de Dios, cómo podré yo aparecer como justo delante de Dios? Pues lo único que puede lograr esa justificación es el sacrificio de Jesucristo. Y cuando un hombre, una mujer ponen su confianza en esa ofrenda, en ese sacrificio a través de Cristo, Dios te ve como justo. Qué maravilla, ¿verdad? Es una maravilla. Estoy hablando de la justificación por fe. Un pastor estaba hablando a un grupo de estudiantes acerca de la obra de Cristo en favor de la humanidad, de la justificación, de la gracia. Y él usó la ilustración de un juez que tuvo que tratar el caso de su propio hijo. Resulta que su hijo había conducido su auto de una forma atrevida y negligente y cometió una infracción. Entonces él, por ser el juez, le aplicó la multa más elevada que la ley permitía a su propio hijo. Le aplicó esa ley. Luego el juez entonces se bajó del estrado de donde estaba, se bajó del estrado y pagó él mismo la multa por su hijo. Como juez dictó la ley, la sentencia, pero como padre del muchacho pagó la multa. Entonces una estudiante ahí de esas que son muy, ¿cómo se dice? Muy pilosita, muy dispuesta y muy atenta. Y entonces digo, oh, pastor, eso está muy bien, pero Dios no puede bajarse de su estrado. El pastor le dijo, usted me ha dado la mejor ilustración de la encarnación de Dios, porque el Señor Jesús, quien era el único y verdadero Dios, dejó su trono y bajó de su estrado celestial hasta la tierra, tomando forma de siervo, y pagó la deuda de los pecadores para que los pecadores ahora sean hijos de Dios.
¿Se da cuenta? Ahí está. Como juez, Dios dictó la ley. La paga del pecado es muerte. Él dictó la ley, pero él también entonces se humanó y él pagó él mismo la deuda. Aleluya, gloria a Dios. El apóstol Pablo ya había probado en la carta a los romanos que todos los hombres son pecadores, pero él ahora pasa a explicar cómo pueden ser salvos. Y el término que utilizamos para esto precisamente es justificación por fe. La justificación es el acto de Dios por medio del cual Él declara justo en Cristo al pecador que cree. Cuando un pecador cree en Cristo y cree que lo que Cristo hizo en la cruz no fue por los pecados de él, porque él nunca tuvo pecado, ni cometió engaño, ni hizo maldad, pero el pecador cree que lo que hizo Cristo en la cruz fue por él mismo, por el pecador. Entonces, cuando el pecador cree en eso, es declarado justo. Eso se llama la justificación. Con la base de esa obra de Cristo en la cruz. Pero en el momento en que se cree en esa obra, entonces ese pecador ya no es visto como pecador, sino que ahora es visto como un justo. ¿Cómo le parece la maravilla de la gracia de Dios y de la justicia que es por la fe? La justificación es un acto, no es un proceso. No hay niveles de justificación. Cada creyente tiene la misma posición justa ante Dios. Yo no aparezco delante de Dios más justo por ser pastor que usted, que no lo es. Usted no se sienta con una posición menor delante de Dios, porque hermano, yo soy un invisible en la iglesia y ahora con este tapabocas menos ni me reconocen. No te preocupes, que por la obra de Cristo en el Calvario tú tienes una posición justa delante del trono de la gracia. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. La justificación es algo que solo Dios puede hacer. La religión ha intentado que las personas se justifiquen delante de Dios a través de sacrificios personales. No, usted no ha visto esas religiones donde ponen a la gente a sacrificarse. Esa gente que se lacera y que ofrece sacrificios y cosas es queriendo justificarse delante de Dios, pero la justificación solo la puede hacer Dios. Dios nos declara justos. La justificación es un asunto legal. Dios pone la justicia de Cristo en nuestra cuenta. Gloria a Dios. En lugar de nuestra propia pecaminosidad, y esa cuenta nunca puede ser alterada. La justificación nunca cambia. Cuando el pecador confía en Cristo, Dios lo declara justo. Y esa declaración nunca será cambiada por nadie, ni por el diablo, ni por nadie. Ahora, tan pronto tú colocas tu fe en el Señor y en lo que Él hizo por ti, entonces Dios dice: ahora eres un justo. Dios te declara justo y te trata como si nunca hubieras pecado. Qué maravilla es esto. ¿Cómo puede un Dios santo declarar justos a los pecadores? ¿Es acaso la justificación una idea ficticia y sin fundamento? Pablo contesta estas preguntas de dos maneras. Primero, explica la justificación por la fe, y luego en el capítulo 4 la ilustra con la vida de Abraham. Dice ahí: pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Dios reveló su justicia de maneras diferentes. Antes de que Él viniera a este mundo, allá en el Antiguo Testamento, Él iba dando luces. Él iba dando muestras por medio de la ley, por medio de sus juicios contra el pecado, sus apelaciones por medio de los profetas y sus bendiciones sobre los obedientes allá en el Antiguo Testamento. Pero en el Evangelio hay una nueva clase de justicia que ha sido revelada, como dice Pablo a Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora se revela por fe. Bajo la ley del Antiguo Testamento, la justicia de Dios vino por medio del comportamiento. Decía, el que se porte bien y el que haga estas obras vivirá por ellas. Pero en el Evangelio, ahora en la actualidad, en la gracia, la justicia no viene por hacer obras, sino por creer, es decir, por la fe en Jesucristo. A Dios sea la gloria. Comenzando desde Génesis 3:15 por allá, cuando Dios le dice a Eva acerca de esa simiente que vendría en el futuro, el cual sería Cristo, y continuado por todo el Antiguo Testamento, se dan luces acerca de lo que Cristo haría en el futuro, los sacrificios del Antiguo Testamento, las profecías. Todo lo que se usaba allá eran sombras, tipos y figuras. Esos grandes pasajes. ¿Quién de ustedes no ha leído Isaías 53? Y si no lo ha leído, léalo. Esos grandes pasajes testificaban acerca de esta verdad. Pero la ley, aunque podía hablar de la justicia de Dios, no podía proporcionarle la justicia al pecador. La ley lo que hacía era señalar el pecado, pero no ayudaba al pecador. La ley le decía, eres un adúltero. Sí, pero la ley dejaba convicta a la persona, la dejaba bajo esa situación como entre rejas. Dice Pablo a los Gálatas, no desecho la gracia de Dios, pero si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si la ley fuera la justificación de las personas ante Dios, si todos esos mandamientos y todo, cuando hablo de ley, en este contexto me refiero a ese cúmulo de mandamientos, leyes, ordenanzas, desde Éxodo 20 en adelante y siguiendo en el libro de Levítico. Con eso es que nos referimos a la ley, que por mucho que el hombre se esforzara en cumplir todo eso, nunca sería justificado delante de Dios. Pero por medio de la fe en Jesucristo, sí. Porque la fe es buena dependiendo de en quién se coloque. Y si tenemos la fe en Jesucristo, es la mejor fe que podemos tener. Todas las personas confían en algo, así sea en ellos mismos, confían en algo o en alguien, pero el creyente confía en Jesucristo. Repito, el creyente confía en Jesucristo. La justicia de la ley era una recompensa por las obras allá en la antigüedad, pero en el evangelio es un regalo por medio de la fe. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay mucha gente que dice hoy en día, yo creo en Dios, y piensan que por decir yo creo en Dios ya son justificados. ¿Sí? ¿Tú crees en Dios? Oh, ¿y cómo no voy a creer en Él? ¿Cómo le ocurre? Entonces la gente piensa que por el hecho de creer en Dios, o como dicen algunos, en un ser supremo, y otros son más deportivos, dice, no, pero no te compliques la vida. Mira, tú crees en Dios, yo creo en Dios a mi manera, todos creemos en Dios. Wow, todos creyentes. Oh, qué maravilla. ¡Qué maravilla! Eso como dice la gente cuando uno llega a un ascensor apretado. No, entre, que si cabemos en el cielo, ¿por qué aquí no? Oiga, espérate, la puerta no es ancha para ir al cielo. ¿Cómo es la puerta? Angosta. Y el camino estrecho. Ancho es el camino y espaciosa la puerta que lleva a la perdición. Ahí van en manada, van en patota, van en grupo, todos ahí, vamos de ahí, pero hacia el cielo es en filita, en orden, cuidado, el camino es angosto y la puerta angosta. La puerta es Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare. Hay que entrar por Cristo. No hay caminos aparte, no hay otras opciones. Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz, yo soy el que soy.
Amén. No, no hay otras opciones. Entonces la gente cree que porque creen que Dios existe, porque creen en Dios, ya es la gran cosa. ¿Cómo les parece? Pero es la fe personal en Jesucristo. Ni siquiera en familia, es personal. Es que pues mi esposa sí está yendo, pero yo pues no comulgo mucho con esa creencia. O sea, ella sí, o él sí, mi mamá sí, mi hijo sí, pero yo no, pues es personal. La fe, el pecador la debe colocar en Cristo, porque si se trata de creer que Dios existe, los mismos demonios creen. Sí. Santiago 2:19, si quieres saberlo. Oiga lo que dice Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Santiago aquí? O sea, tú crees en Dios, está muy bien. Pero algunos demonios son más creyentes que muchas personas. Sonó fuerte eso, hermano. ¿Ah? Algunos demonios son más creyentes que muchas personas. Pero la diferencia es que las personas sí pueden ser salvas, los demonios no. Hay otra versión que dice, ¿crees en Dios? Magnífico. ¿Qué es lo que escucho aquí o afuera? Gloria, ¿puedo seguir? Yo me olvidé de la hora. ¿Cuánto me queda? Me están haciendo así. Sí. Oh, ok. Espérate. Yo ya voy a terminar. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. O sea, está bien. Pero no, eso no te hace mejor. ¿Crees que Dios es uno? Mejor aún, que no está compuesto por dos ni tres. Muy bueno. Pero los demonios también son unicitarios. Claro. Los demonios no tienen ningún problema con que Dios son dos o tres. ¿Sabe por qué? Porque los demonios eran ángeles y ellos estuvieron allá y saben que allá hay un solo trono y uno solo sentado. Esa verdad les da miedo. Tiemblan. Pero con todo y que los demonios son unicitarios, se van a ir al infierno. Los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. El punto es aquí no solo creer que Dios existe, creer que Dios es uno, sino aferrarse a que Él, siendo uno, vino en forma de siervo y pagó lo que yo debía pagar para que hoy yo quede libre. Libre no para hacer lo que yo quiera, libre no para alejarme de Él, sino libre para colocarme a sus pies y decirle: aquí está mi vida, Señor, me rindo, te entrego todo lo que soy, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es justo y Dios es santo. En su justicia Él dictaminó la ley, pero en su amor Él la cumplió por nosotros, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Dame música, por favor. A Dios sea la gloria. En el periodo del Antiguo Testamento, la sangre de los animales nunca pudo quitar el pecado, solo podía cubrir hasta que Jesucristo viniera y comprara esta salvación completa y perfecta, y Él lo hizo. Dios pasó por alto los pecados pasados, porque Él sabía que Él mismo vendría en forma humana y terminaría la obra. Por su muerte y resurrección habría redención, es decir, la compra y liberación del pecador. Un predicador estaba hablando con un hombre, con un minero, trabajaba en una mina por allá adentro, allá en la montaña, y el predicador estaba tratando de explicarle la salvación gratuita, la justificación gratuita, pero el hombre no entendía.
el hombre le decía al predicador: no, pastor, pero ¿cómo es eso? Yo tengo que pagar algo. ¿Cómo es eso de que la salvación es gratuita y que la justificación es gratuita? Eso está muy fácil, yo tengo que pagar por ella. Entonces el predicador se quedó pensando y miró la mina, la montaña, y le preguntó: oiga, ¿y usted cómo bajó esta mañana hasta la mina? El hombre le dijo: no, muy fácil, entré al ascensor y bajé. Entonces el predicador volvió a preguntarle: ¿eso no fue demasiado fácil para usted? ¿Le costó algo? El hombre dijo: no, no, a mí no me costó nada. Claro, debió haberle costado mucho a la compañía que instaló el ascensor. Y cuando el hombre dijo eso, se quedó pensando y dijo: ay, ya entendí. Que la salvación es por gracia y la justificación es por la fe en Jesucristo. El hombre comprendió y dijo: a mí no me cuesta nada ser salvo, pero a él le costó entregar su vida y su sangre. Adórelo por eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tú no has entregado tu vida al Señor, si tú no te has acercado, no solo por huir del infierno, no es solo por entrar al cielo, es para que seas justificado delante de Dios. Si pones tu fe en el Señor, si pones tu fe en lo que Él hizo, entonces Dios, no importa el pecado o los pecados que hayas cometido, cuando Dios te ve, te declarará justo porque estás en Cristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que nos justifica, ¿quién lo va a acusar a usted? ¿Quién? Ni el diablo, nadie. Dios te declara justo en Cristo. Colóquese de pie, por favor. Y vamos a dar gracias a Él por habernos justificado en su sangre, en su vida. Dele gracias ahí donde está. Si usted ya es un hijo de Dios justificado, dígale: Señor, qué obra tan maravillosa. Vamos, todos los que saben que han sido justificados, usted ahora delante de Dios es declarado justo, pero vamos a orar por los que hoy saben que todavía no han sido declarados justos. Tú hoy puedes ser declarado justo. Pastor, pero es que yo he hecho mucho, he pecado. El Señor ya murió por todos tus pecados. No sigas queriéndote justificar delante de Él por las obras que haces, por lo buena gente que eres, porque no eres tan malo como los otros. Eso no vale delante de Dios. Lo que vale es que tú entiendas que solo Jesucristo puede justificarte. A los amigos que están aquí, por favor, ahí donde están, hablen con Dios, cierren sus ojos si pueden levantar su corazón, sus manos, dígale: Señor, sé que he estado lejos de ti, he sido un pecador, pero no sabía esto, no lo sabía. Yo no sabía que tú ya me habías justificado. Hoy corro a ti, hoy quiero colocarme debajo de tu gracia. Hoy quiero aferrarme a esa ofrenda perfecta que ofreciste por mis pecados. Hoy, Señor, hoy reconozco que soy un pecador, pero también sé que tú me declaras justo por lo que has hecho en la cruz. Padre celestial, oro en este momento por todas las personas y los amigos
los que están aquí, los que están oyendo a la distancia, Señor. Que alguien se acerque a ti por la fe y entienda que no tiene por qué vivir bajo el poder del pecado, porque tú ya quitaste el pecado de en medio, Señor, y que hoy alguien puede ser declarado justo porque tú, Señor, pagaste un precio muy alto. A mí no me cuesta nada, pero a ti te costó tu vida, tu sangre, hasta la última gota, Señor, para que hoy alguien, Señor, entienda que puede ser justificado en tu sacrificio por tu gracia. Alguien que alabe a Dios esta tarde con todo su corazón y le diga: gracias, Señor. Amén. Vamos, adore al que vive, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Aleluya. Oremos al Señor. A Dios. Su sangre allí, su sangre allí. Oh sí. Y mi maldad lavó así, y soportó en la cruz todo ese dolor para darme la vida. Por eso hoy quiero darte gloria y loor por ese gran amor que mi vida cambió. Vamos, dígalo otra vez, aleluya. Y derramó Su sangre allí, y mi maldad lavó para siempre, nos lavó para siempre, declarados justos en Cristo. soportó en la cruz todo ese dolor para darme la vida. Por eso Por eso quiero darle gloria y loor por ese gran amor que mi vida cambió. Amén, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quédese en Cristo, quédese con Cristo. Si usted ha decidido vivir para Él, siga adelante, siga escuchando la palabra de Dios, no vuelva atrás. El galardón es grande, el galardón es la vida eterna. Un abrazo para todos.